realmente lo que voy a hablaros esta mañana es un poco el tema en el que hemos estado trabajando durante estos últimos 4 años en un proyecto de investigación que os voy a contar un poquito en qué ha consistido. Vamos a hablar de libros, álbum y migraciones. Eh, em, Ay, hemos perdido la voz, Cristina. ¿Sí? ¿Me Ah, escucháis ya, ahora? ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os estaba comentando, en los últimos 4 años hemos centrado nuestra atención en los libros álbum centrados en la temática de la migración o en personajes migrantes. Eh, Actualmente nos dimos cuenta de que había un interés por mostrar, representar conflictos sociales en el libro álbum que muchas veces estaban ligados a espacios de subalternidad. Y con subalternidad nos estamos refiriendo a un término acuñado por Antonio Gramsci ya en 1926, en el que se refería a los sectores marginalizados y a las clases inferiores de las sociedades. Perdón. Eh, en los últimos años, el ascenso de nacionalismos populistas parece ir ligado a la precarización de parte de la población que perciben a los migrantes como una amenaza para su forma de vida. Eh, Gramsci sostenía que ha de ser tarea de los intelectuales progresistas transformar el crudo sentimiento de injusticia y de opresión que surge de la experiencia subalterna, apelando directamente a las emociones de las personas. Es decir, en un intento por contrarrestar esas narrativas del sentido común que focalizaban en algunos personajes, especialmente en este caso en personajes migrantes, contrarrestarlo por medio de narrativas competentes que apelaran a los sentimientos y a las emociones de los lectores. Hoy en día comprobamos que efectivamente en el libro álbum se están publicando muchísimas obras infantiles centradas en los migrantes y en la Cristina, migración. perdona, no sé si no está pasando las diapositivas. ¿No? ¿Has pasado alguna? Estamos todavía mirando la primera. Ah, No vemos los álbumes. Hoy tenemos, en esta sesión son todo problemas eso técnicos. digo yo, vaya, qué pena. Ahora pasa ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, sí lo ahora estáis viendo? estábamos en el proyecto Miamul, pero que no hemos visto cuando hablas, como que supongo que vas a hablar de los carpinchos, que veo la foto, pero no se había pasado. Vale, estoy en la del contexto Sí, multicultural actual, ¿es la que veis? ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, realmente el problema en el que nos estamos basando es que efectivamente hay una gran proliferación de libros infantiles sobre el tema de la migración, el tema de los migrantes, y que efectivamente también existían muchos libros álbum centrados en este tema. Pero a la hora de leerlos, de disfrutarlos, veíamos que había muy poca variedad y muy poca riqueza tal y como se planteaban estas obras. Debido a este problema, decidimos emprender el proyecto Miamul, un proyecto en el que centrábamos la intención en libros sobre migración, hacíamos un análisis multimodal y también buscábamos una posible aplicabilidad de este tipo de libros en contextos multiculturales y multilingües. Y bueno, en este proyecto de investigación lo que hacíamos era analizar un corpus de 64 libros álbum sobre migración, migrantes en lengua inglesa. Lo que hacíamos era identificar qué recursos utilizaban los lectores, los ilustradores, para mostrar el tema de los migrantes y de la migración a las nuevas generaciones, a los niños y sobre todo a los niños y también a los jóvenes. Vimos que dentro de este álbum, de estos corpus de obras, había muy pocas obras que fueran de autoría, diríamos, española o de los cuales existieran traducciones al inglés. Solamente 2 obras de los 64 contaban con versión, diríamos, en castellano. Por eso tuvimos a bien crear una nueva carpeta que eran los otros libros interesantes sobre migración, donde la mirada latinoamericana era clave. Es decir, creíamos que era necesario mostrar interés por las obras que se producían en España y especialmente por aquellas que se producían en la otra orilla de la Atlántica, es decir, libros, álbumes hispanoamericanos que mostraban con mucha valentía y con mucha originalidad a la hora de abordar estas temáticas en las que nos estamos centrando actualmente. ¿Por qué nuestro interés por estos libros? Pues en gran parte porque son libros valientes que denuncian sin cortapisas
cosas que están sucediendo con la migración y los migrantes en el otro lado. Vale, te dejo, venga. Por ejemplo, Espérate, cierra la cámara. causas que provocan la migración, como puede ser el cambio climático, que se aborda en centígrados y paralelos, un grupo de pingüinos que atraviesan América del Sur y América Central para llegar al muro de los Estados Unidos, también La abeja de más del cubano, de un autor cubano, o La noche más noche de nuestro querido Sergio Andricaín, ilustrado magníficamente por Kim Torres. Y me detengo en La noche más noche porque está tratando un tema muy dramático y muy perturbador, que será también una de las claves de por qué estos libros de América Latina tienen que estar presentes en este tipo de investigaciones, porque abordan de una manera muy cruda y al mismo tiempo muy delicada la pérdida de un ser querido en el transcurso de este viaje migratorio entre Cuba y Estados Unidos. Y también los carpinchos. ¿Por qué añado los carpinchos? Pues porque, bueno, Alfredo Sodergui, yo sé que ha estado también en otras ediciones de estos seminarios de literatura hispanoamericana, y es una de las obras claves si queremos entender la migración y precisamente el choque que se produce muchas veces cuando llegan los migrantes. ¿Por qué? Porque volcamos en ellos nuestras frustraciones y nuestros temores y no identificamos quizá al verdadero enemigo, que en este caso el enemigo de las gallinas no son los carpinchos, sino que es el granjero en sí. También, ¿por qué hemos incluido estas obras latinoamericanas en este corpus? Pues porque son lecturas que perturban y al mismo tiempo lecturas que liberan. Simplemente por poneros dos ejemplos que seguramente conoceréis sobradamente, como es Migrantes de Isa Watanabe o Los días raros de Roger Icaza. Son libros magníficos en los cuales se aborda el viaje migratorio en sí o la preparación del mismo en los días raros, hablando un poco sobre qué dejamos atrás en cuanto a cosas materiales y sobre todo en cuanto a aspectos afectivos, la despedida, el marchar, el dejar aquello que es tan valioso atrás para emprender un nuevo camino, diríamos, ¿sí? También porque creo que los libros álbum de América Latina son al mismo tiempo capaces de aunar dos cosas tan diferentes como es la originalidad y la tradición. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Emigrar, de José Manuel Mateo, y Códice Peregrino, de Vivian Mansur, en el cual se hace una nueva reescritura, relectura, aproximación al Códice Boturini, un códice de los antiguos mexica. Los libros están plagados de referencias intertextuales con este códice, y yo creo que son dos ejemplos magníficos de acercar la cultura mexica a otros lectores y de tratar un tema atemporal como es el de la migración. Eh, Otro motivo por el que deben estar estas obras en la lectura, en la formación lectora de los alumnos, es porque dignifican y rescatan una memoria muchas veces olvidada. Este es el caso de Esa cuchara de Sandra Siemes, ilustrado por Bea Lozana, o Méxique, el nombre del barco, de María José Ferrada. Muchas veces también porque plantean la resiliencia y la adaptación. No son libros que se centran en la migración como tal, sino todo ese proceso de adaptación que han de llegar a cabo los migrantes cuando llegan a su destino. Son libros que abordan la etapa migratoria del asentamiento, ofreciendo relatos de resiliencia, reivindicación, empoderamiento de los migrantes. Mientras intentan adaptarse, tienen que enfrentar problemas fruto de su condición de migrantes y los asalta la añoranza, la melancolía, y se crea una línea que separa dos realidades: la asimilación de una nueva lengua, de una nueva cultura, y la reivindicación de una cultura propia, de una lengua propia, de unas tradiciones y unas costumbres que muchas veces temen olvidar y abandonar. En otros casos, estos libros álbum merecen estar simplemente por la belleza del lenguaje que utilizan, tanto desde el punto de vista verbal como desde el punto de vista visual. Buen ejemplo de ellos son Cómo meter una ballena en una maleta, de Guridi, o Haiku, de Iris Rivera. Eh, y sobre todo, ¿para qué queremos de alguna manera acercar este tipo de libros a nuestros alumnos, que son al fin y al cabo lectores en formación? Quiero recordar las palabras de Pedro Cerrillo cuando llamaba la atención sobre el poder transformador de la literatura. Él decía que la literatura no puede cambiar el mundo,
pero sí puede cambiar a las personas y estas con sus acciones pueden ayudar a hacer un mundo mejor, más solidario, libre y justo. Pues efectivamente, siguiendo las palabras del maestro, estamos convencidos que en toda comunicación artística, las relaciones que los receptores establecen con los participantes representados pueden motivarles a cambiar sus creencias, pensamientos, valores o actitudes. Es decir, en el caso de la literatura, la identificación narrativa, cuando los lectores se identifican con los personajes, pueden asumir esos puntos de vista, conocer otras vivencias y adoptar una postura personal ante los hechos personales. También, según la teoría del aprendizaje social de Bandura, el niño aprende observando e imitando a otros miembros de la sociedad y este modelado y aprendizaje indirecto puede cambiar sus sentimientos y actitudes, puede modelar a estos niños. También sostienen que esa identificación narrativa puede provocar un desarrollo de la empatía en los lectores. También dice Raymond Marr que, bueno, puede ser que quizá las personas que son más empáticas son las que se sienten más atraídas por el mundo de la lectura. No sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina o el huevo. ¿Sí? Si las personas empáticas son las que leen o precisamente la lectura provoca un desarrollo de la empatía. Pensamos, nosotros queremos inclinarnos por esta segunda opción. En el caso de los lectores infantiles, además, se ha demostrado que la lectura de cuentos infantiles mejora la competencia social del niño, sus habilidades para entender y empatizar con las emociones, pensamientos y motivaciones. No olvidemos que los niños son más flexibles en cuanto a sus creencias y actitudes que lo son los adultos, por lo que el modelado y aprendizaje social pueden arrojar mejores resultados que con lectores adultos. Efectivamente, parece que, como afirmaba Pedro Cerrillo, puede ser que la lectura literaria provoque que los niños sean, diríamos, puedan cambiar a las personas y estas personas, a su vez, hacer un mundo mucho mejor para todos. Estamos convencidos que las prácticas de lectura en espacios de subalternidad han de ir encaminadas a promocionar competencias socioemocionales y de literacidad crítica, entablando relaciones más simétricas entre mediadores y lectores. Siguiendo la reflexión de Pedro Cerrillo, es urgente, pues, ofrecer a las futuras generaciones obras que los hagan mejores, más capaces y humanos, para que puedan cambiar el mundo y hacer de él un lugar más flexible, más libre, más justo, más seguro, equilibrado y solidario. Conozcamos, compartamos y ofrezcamos a los niños de nuestras aulas estos libros álbum para que, como exponía Bishop, sean ventanas para que los niños de nuestras aulas se asomen a conocer otras realidades y culturas y al mismo tiempo sean espejos donde esos otros niños puedan ver reflejadas sus propias experiencias y vivencias para ayudarles a reafirmar su lugar en el aula, el mundo y la sociedad. Puertas de acceso a un mundo maravilloso. Muchísimas gracias.